Bienvenidos al programa Los Básicos con Beth y me alegra mucho que me acompañes hoy. Nos estamos divirtiendo mucho al adentrarnos en la Biblia. Literalmente estamos volviendo a lo básico. Nos estamos poniendo a la antigua. Es momento de un estudio bíblico directo. Y vamos a hablar sobre cómo hacer crecer y desarrollar tu fe. Y esto es lo bueno de la fe, y espero que te estés dando cuenta mientras hacemos esto juntos. Y si nos estás sintonizando por primera vez hoy, escucha, elegiste un gran día para unirte a nosotros porque la fe es la moneda del cielo. La fe es la moneda del cielo. Sabes, en la tierra es el dinero, pero en el cielo es la fe. Vamos a hablar sobre cómo hacer crecer y desarrollar nuestra fe. Lo interesante de la fe es esto. La Biblia, sabes, a veces escuchas frases como, solo das un salto de fe. O, ¿eso es solo fe ciega? O, mantén la fe, hermano. Entonces, ¿es la fe ciega? ¿Es un salto? Bueno, vamos a descubrir que no lo es. En realidad, la fe está basada en algo. Está basada en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Y eso va a tener mucho más sentido a medida que avancemos en esto. ¿Listos? Vamos a profundizar. Vamos a comenzar con Romanos 1:17. Así que si tienes tu Biblia, sáquela y hagámoslo juntos. Romanos 1:17 nos dice lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que como creyentes, los justos, los justificados, escuchen, Dios quiere que vivamos por fe. Esto es lo que llamamos la aventura de la fe. El justo vive por la fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en su palabra. Sigamos adelante. 2 Corintios 5:7 dice lo siguiente. Porque por fe andamos, no por vista. Así que quiero definir la fe. ¿Qué significa eso que ando por fe? ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo definimos la fe? Y por supuesto la Biblia define la fe, así que veamos qué nos dice Hebreos sobre la definición de fe. En Hebreos 11:1 dice lo siguiente. Ahora bien, la fe esto es lo que es la fe. Aquí tienes una definición. ¿Listo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, es casi como una parábola. ¿Qué significa eso? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que aquí van un par de analogías que ayudarán a ilustrar esto. Vemos una distinción en Hebreos 11 entre fe y esperanza. ¿Cuál es la diferencia? La fe es la sustancia de lo que se espera. Bueno, la esperanza verdadera realmente es para un tiempo futuro. La fe, en cambio, es ahora. La fe es un presente. La esperanza es futuro. Podríamos decirlo de esta manera. La esperanza es un plano. Si alguna vez has construido una casa o cualquier edificio, sabes que todo comienza con un plano, ¿verdad? Y miras el papel y ves ese plano, y la esperanza, o el plano, es la expectativa de cómo podría verse ese edificio. Lo veo en el papel. Tengo la esperanza de que cuando construya esto, se verá así. La esperanza es un plano y siempre está en tiempo futuro. Eso espero. Espero que el edificio se vea así. La esperanza es un plano. Pero la fe, sin embargo, realmente le da sustancia al plano. ¿Tiene sentido? La fe en esencia añade la sustancia. La fe le da la sustancia tangible al plano. La fe construye la casa. En otras palabras, es genial tener la casa en un plano, pero es mejor caminar por la casa. ¿Cómo consigues la casa? Por medio de la fe. La fe le da sustancia a la esperanza. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Y luego dice que es la evidencia de lo que no se ve, o dicho de otra manera, le da evidencia a las cosas que no se ven. Bien, así que vamos a tratar de que tenga más sentido. Leamos este versículo, el mismo pasaje, Hebreos 11:1 de la Biblia amplificada. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice. Dice, ahora bien, la fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibiendo como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. La fe percibe como un hecho real, lo percibe como un hecho real, aquello que aún no ha sido revelado a los sentidos. ¿Qué nos dice este versículo? Dice muchas cosas, pero dice que la fe es la confirmación, es el título de propiedad de las cosas que esperamos. La fe es el título de propiedad. Hablemos de eso. Si alguna vez has comprado una casa, aquellos que están viendo, si han comprado una casa, lo más probable es que el proceso haya sido algo así. Hiciste una oferta por una casa y tu oferta fue aceptada, conseguiste el financiamiento y fijaste una fecha de cierre para ir al banco o a la compañía de títulos y hacer el intercambio de dinero.
Y cuando pagaste la casa, entonces recibiste el título de propiedad. En esa transacción, esa casa se convirtió en tuya, la posees. La fe es el título de propiedad y ahora tienes la casa, te pertenece. Es tuya legalmente. Es decir, legalmente, en un tribunal de justicia, es tu casa. Pero es muy posible que en las negociaciones por la casa hayas acordado algo así como: vamos a cerrar, vamos a ir al cierre, intercambiar dinero, yo voy a recibir el título de propiedad, vamos a hacer eso el primer día del mes, pero no voy a tomar posesión de la casa hasta el último día del mes. Eso no sería inusual. Cierro la compra de la casa y luego tomaré posesión de la casa 30 días después. Bueno, ¿cuándo se convirtió la casa en tuya? La casa fue tuya en el momento en que recibiste el título de propiedad. Por fe, esa es tu casa. Tomaste posesión de aquello que esperabas. La fe da sustancia a las cosas que esperamos, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Cuándo entraste realmente en la casa? ¿Cuándo experimentaste realmente la casa? Bueno, en este ejemplo, 30 días después. ¿Pero cuándo eras dueño de la casa? El primer día del mes. ¿Pero cuándo poseíste realmente la casa y la experimentaste? 30 días después. Así que vamos a ver este principio y ya hemos hablado de él antes. Recibes por fe. Crees que recibes y lo tendrás. Cuando crees que recibes en oración, por fe, es el título de propiedad. Tienes el título de propiedad. ¿En qué crees en Dios? ¿Es por sabiduría? ¿Es por paz mental? ¿Es por libertad del miedo? ¿Es por salud y sanidad? ¿Es por tu matrimonio? ¿Es por tus hijos? ¿Por qué le estás creyendo a Dios? Porque si ves en su palabra, su voluntad, y luego crees que lo recibes, en el momento en que lo recibes por fe, tienes el título de propiedad. Es tuyo legalmente. Legalmente, desde los tribunales del cielo, es tuyo, te pertenece. Es tu asunto. ¿Pero ya lo has experimentado? ¿Ya estás caminando en ello? Tal vez no. Quizá poseerlo requiera algo de paciencia. Pero legalmente es tuyo, y no dejes que el enemigo te lo quite, ni que nadie te lo quite. Y no te convenzas a ti mismo de lo contrario, y no pierdas tu confianza. ¿Puedes ver este principio de fe? Aún no se ha revelado a los 5 sentidos físicos, pero es tan verdaderamente tuyo como si se hubiera revelado a los 5 sentidos físicos en el mismo momento en que crees. ¿De acuerdo? Espero que lo hayas entendido. Con eso en mente, sigamos adelante. Vamos por aquí. La fe es tomar a Dios en su palabra y la fe es el saber. ¿Está bien? No es esperar, es saber. Transicionamos de la esperanza a la fe cuando pasa de futuro a presente, cuando pasa de esperar a saber. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora con nuestra fe? Quiero decir, ¿cuál es el propósito de la fe? Bueno, aquí está el punto. Todo lo que recibimos de Dios, según la Biblia, todo lo que recibimos del Señor, lo recibimos por fe. Es el principio de la Biblia. Por eso es la moneda del cielo. Y de hecho sabemos que eso es cierto porque lo más importante que tú y yo hemos recibido es nuestra salvación, ¿verdad? Y no recibimos nuestra salvación por nuestras buenas obras. No recibimos nuestra salvación rogando por ella, ni quejándonos. No la recibimos por nuestras buenas acciones, nuestra devoción, ¿cierto? No hubo nada que hiciéramos para ganar nuestra salvación o para recibirla. ¿Cómo recibimos la salvación? Simplemente por la fe. Bueno, si lo más importante de todo lo recibimos por fe, entonces vamos a ver en la Biblia que todo lo demás que Dios nos ha provisto, que Él ha prometido en su palabra, además de la salvación, todo lo demás lo recibimos por fe. Y vamos a ver eso aquí en solo un minuto. Pero todo, si lo más importante es por fe y tú lo recibiste, significa que sabes cómo recibir algo por fe. Así que recibamos todo lo demás que Dios nos ha provisto a través de la fe. Muy bien. ¿Qué nos ha provisto Él? Bueno, veamos algunos de estos. Él ha provisto la salvación, como mencionamos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, fuiste salvo por fe. Bien. ¿Qué más? Sanidad, Marcos 9. Marcos 9:21. Y déjame empezar ahí, versículo 21. Porque ella, esta mujer, decía dentro de sí, la mujer con el flujo de sangre, como se le conoce, decía para sí misma: si tan solo toco su manto, seré sanada. Jesús se volvió cuando la vio y le dijo: anímate, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde ese mismo momento. Puedes leer toda la historia en Marcos capítulo 5 o aquí en Mateo 9. Pero las palabras clave fueron que Jesús le dijo a esta mujer, como le dijo a muchos otros en la Biblia: fue tu fe. Hija, es tu fe. Mujer, es tu fe la que te ha sanado. Ahora, curiosamente, Jesús no dijo que fue su fe. No dijo: hija, estás sanada por mi fe. Fue su poder, pero fue su fe. Y Jesús dijo eso una y otra vez en el Nuevo Testamento.
¿Te has dado cuenta? Dicen los expertos que en 12 de los 19 relatos de sanidad y milagros que Jesús realizó en el Nuevo Testamento, en 12 de las 19 ocasiones, Jesús le dijo al beneficiario, tu fe te ha hecho sano. Vete en paz. Que se te haga conforme a tu fe. Vaya, vaya, hay algo en la fe que a Dios le encanta. Él es un Dios de fe y le agrada cuando los justos, sus hijos, viven por fe. Entonces, sanidad, salvación. ¿Qué más? En el capítulo 1 de Santiago vemos que podemos recibir sabiduría. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que no piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor, porque es una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Es interesante, casi duro, ¿no? Pero es ese principio de la fe. Él dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos, pero que pida con fe, cree que recibes, sin dudar. Porque el que duda es como alguien que es sacudido por el viento y las olas. ¿De doble ánimo? Y la doble mentalidad lleva a la inestabilidad. No puedes ir de un lado a otro, no puedes ir al norte y al sur al mismo tiempo. Así que una vez que ves en la palabra de Dios que algo te pertenece, que es su voluntad, su promesa, y crees que lo recibes, permanece ahí, quédate ahí. No lo dudes, no vayas de un lado a otro. Y no te dejes llevar por las dudas en tu mente. Ahora, escucha, puedes tener dudas en tu mente y fe en tu corazón. Cree en tu corazón. Anclarlo, resuélvelo. Creo en mi corazón. Quizá tenga dudas en mi mente y el enemigo puede venir. Como decía uno de nuestros mentores, un pájaro puede volar sobre tu cabeza, pero puedes evitar que haga un nido en tu cabello. Sí, las dudas pueden llegar a tu mente, pero no dejes que hagan un nido. Simplemente mantente firme, mantente en lo que crees en tu corazón. Amén. Así que puedes recibir del Señor todo tipo de cosas. Solo te doy un par de ejemplos. La Biblia dice esto en Hebreos 11:3. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahora, es interesante. Sin fe es realmente imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es así. ¿Es porque Dios es tan difícil de complacer? Vaya, sí que es difícil de complacer. Si no tienes fe, Él no se complace. ¿Ese es el corazón de las Escrituras? ¿Ese es el corazón de Dios? No. ¿Por qué es tan difícil agradar al Señor sin fe? Porque Dios es un Dios de fe y Él sabe que su reino está fundamentado en el principio de la fe. Él sabe que la manera en que recibimos de Dios es por medio de la fe. Escucha, yo lo he hecho, probablemente tú también lo has hecho. He intentado recibir cosas del Señor que sé que Él ha prometido. He intentado recibirlas suplicando. He intentado recibirlas con grandes, grandes lágrimas saladas. He intentado recibirlas quejándome. He intentado recibirlas demostrando a Dios mi devoción. Señor, he sido fiel. He sido esposa de pastor. He escrito libros. He hecho todas esas cosas. Y el Señor dice, lo sé, eso es increíble, pero no me impresiona porque la manera en que recibes de mí es por la fe. Es la manera en que recibimos, ¿verdad? Entonces, vemos este versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La razón es porque Dios se complace mucho cuando tú y yo recibimos. No es que Él esté enojado o diciendo, oh, tú, persona de poca fe. ¿Dónde está tu fe, hombre de poca fe? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué dudaste? No viene de ahí. No es desde un tono de voz decepcionado o molesto, ni desde esa perspectiva. Es desde el ángulo de te amo y me agrada cuando recibes toda mi bondad, y cuando la recibes por fe, eso me hace feliz como tu Padre. Por eso sin fe es imposible agradar al Señor. Pero Él se complace tanto, está sumamente complacido cuando tú y yo nos acercamos a Él con fe y creemos que recibimos su bondad. Él es el galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Puedes ver eso? ¿Tiene sentido eso? Quiero decir, para algunos de ustedes es un conjunto diferente de lentes que deben usar. Tienen que ponerse un par de lentes diferente. El par de lentes de Dios es bueno, no el par de lentes de Dios está enojado conmigo. Y dependiendo de cuál sea tu trasfondo religioso y cómo fuiste criado, sabes, a veces, casi siempre puedes sentir que el Señor está decepcionado de ti, lo cual es exactamente lo contrario. Por causa de Jesús, porque somos sus hijos e hijas, entonces, al igual que con Jesús, Él nos dice, tú eres mi hijo o hija amado, y en ti me complazco. Ahora vive por fe y recibe mi bondad, porque eso le da placer a tu Padre. Es el buen placer del Señor darte el reino. El Señor se complace en tu prosperidad, dijo el salmista. Así que para algunos de ustedes, tal vez lo que están obteniendo de esta lección
no tiene tanto que ver con la fe, sino más bien con cómo Dios te ama y se preocupa por ti y está de tu lado. Él está a tu favor. Si Dios está a tu favor, ¿quién puede estar en tu contra? Nadie. Él está a tu favor. Ahora, volviendo a la fe. Hablemos entonces de cómo obtenemos más fe. Si es cierto que la fe agrada al Señor y si es cierto que podemos recibir todo, que todo es posible para el que cree, si eso es cierto, ¿cómo obtengo más creencia? ¿Cómo obtengo más fe? La Biblia me lo dice. Sí, la Biblia misma nos lo dice claramente. ¿Cómo podemos obtener más fe? Romanos 10:17 nos enseña, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos fe? Bueno, buenas noticias, la fe viene. La fe está en movimiento. La fe viene. ¿Cómo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso estamos volviendo a lo básico, porque cuando tienes esos momentos de revelación y te das cuenta de lo bueno que es Dios, la fe viene. Tienes más fe en nuestro asombroso Dios. Entonces, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Déjame contarte una historia. Recuerdo cuando entendí esto por primera vez. De hecho, yo era un cristiano nuevo, un cristiano recién nacido, y recuerdo darme cuenta de que al Señor no le gustaba la duda, porque noté que Jesús siempre le decía a la gente, ¿por qué dudaste? Era casi como si él asumiera que tendrían fe. De hecho, una vez yo estaba pasando por una etapa de duda, dudando de todo, y traté de buscar versículos sobre la duda que me consolaran. Y la verdad es que no encontré ninguno. Busqué. De verdad busqué que el Señor dijera, sé que estás dudando. Está bien, cariño. Lo sé. Yo buscaba un versículo así. No hay ninguno en toda la Biblia. De hecho, todos los versículos son como, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe, hombre de poca fe? Deja de dudar. Dios simplemente espera que sus hijos le crean, lo cual, ya sabes, tiene sentido. Quiero decir, ¿qué padre no esperaría que sus hijos, verdad, creyeran que cuando dices algo, lo dices en serio y que eres bueno? O sea, es algo bastante obvio, pero en nuestro mundo y mentalidad religiosa a veces no es tan obvio. Así que recuerdo haber pensado, a él no le gusta la duda. Bien, entendido. ¿Cómo obtengo fe? Así que iba a empezar a orar por fe. Empecé a pedirle fe a Dios. Ahora después descubrí que la fe no viene por pedirla. La fe viene por la palabra y por el oír y el oír. Pero yo no lo sabía, así que simplemente le pedí al Señor, Señor, quiero más fe. Dame más fe. Los discípulos le pidieron, Señor, aumenta nuestra fe. Y la respuesta del Señor a eso fue hacer lo que dice Romanos 1:17. Yo le pedí a Dios, dame más fe, dame más fe. Sé que quieres que tenga más fe. ¿Y qué pasó? Me tocó con el polvo de hadas de campanita y de repente, ¡puf! ¿Ahora tienes más fe? No, no lo hizo. ¿Pero qué hizo él? Me dio un hambre insaciable por su palabra. Y ahora mirando hacia atrás, sé por qué. Porque él sabía que la fe viene por oír la palabra. Hombre, no podía saciarme de la Biblia. En esa temporada me quedaba despierto hasta las 2 o 3 leyendo la Biblia. No podía tener suficiente. A medida que recibía más de la palabra, ¿qué pasó? La fe vino. Así es como llega. Así que para ti, ten hambre, anímate. Quiero decir, si no otra cosa, espero que digas, voy a leer más mi Biblia, voy a escuchar mi Biblia. Mi aplicación de la Biblia va a estar sonando continuamente, porque a medida que escuchas la palabra, la fe viene. Y por supuesto, mientras ves programas como estos y te sumerges en la Biblia y haces un estudio bíblico, la fe viene. ¿Y luego qué haces con la fe? La liberas, y de eso vamos a hablar ahora, porque esto es lo más importante. ¿De acuerdo? Una vez que la fe llega, lo sabes. Es un descanso. Hay certeza. La fe es ahora. Quiero decir, todas esas palabras de moda. Simplemente hay un descanso. Ahora el gran secreto es, ¿qué hago con mi fe? ¿Cómo la libero? Y quiero concluir nuestro tiempo simplemente hablando sobre cómo liberar tu fe, porque la manera en que liberas tu fe es con palabras. Y vamos a ver este principio una y otra vez en la Biblia. Y puede que esto sea algo que has sabido, pero no realmente comprendido. Así que aquí está la cuestión. En 2 Corintios 4:13 dice lo siguiente. Dice, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo escribió esas palabras sobre sí mismo, pero también sobre nosotros. Él estaba citando el Antiguo Testamento y dijo que tenemos el mismo espíritu de fe. Escucha, el espíritu de fe, ser una persona que tiene el espíritu de fe, ¿qué significa eso? Significa que crees cosas en tu corazón, pero no se queda solo en eso. Tú liberas tu fe por lo que dices. Sabemos que eso es cierto, porque así es como fuimos salvos. Piénsalo. Cuando fuiste salvo, ¿verdad? Fuimos salvos de acuerdo a cómo la Biblia describe la salvación. Sabemos por la Biblia que si creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, y si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, seremos salvos. La manera en que eres salvo es haciendo dos cosas. ¿Cuáles? Creer en tu corazón y hablar con tu boca.
Alguien lo dijo de esta manera: la fe podría describirse como la ecuación de lo que crees en tu corazón más lo que dices con tu boca. Eso es igual a fe. Así como 2 monedas de 5 centavos equivalen a una de 10, lo que crees en tu corazón y lo que dices con tu boca es igual a fe. Bueno, sabemos que para ser salvos tuvimos que creer algo en nuestro corazón. Tuvimos que decir con nuestra boca: Jesús es mi Señor, y eso equivale a salvación. Todo lo demás en toda la Biblia que recibimos de Dios es a través de ese principio. Lo crees en tu corazón y luego lo dices con tu boca. No es de extrañar que el salmista dijera: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi Redentor. No es de extrañar que haya tantos versículos en la Biblia que hablan de que tenemos el mismo espíritu de fe. Creímos y por eso hablamos. Hay algo especial en lo que creemos y en lo que decimos. Por supuesto, Jesús dijo esto en Marcos 11, 22, 23. Él dijo: tened fe en Dios, o en otras palabras, tened la clase de fe de Dios. Los discípulos acababan de ver a Jesús hablarle a una higuera, y ésta se secó desde la raíz. Y al día siguiente Pedro dijo: Maestro, ese árbol al que le hablaste, le dijiste palabras a un árbol y te obedeció. Y la respuesta de Jesús no fue: bueno, Pedro, eso es lo que hago porque soy Dios, soy Jesús. Niños, no intenten esto en casa. Él no dijo eso. De hecho, dijo: Pedro, ten fe en Dios, ten la clase de fe de Dios, porque de cierto os digo que si dices a este monte: sé echado en el mar, y no dudas en tu corazón, sino crees que lo que dices sucederá, tendrás lo que digas. Jesús nos da este principio de fe y palabras, y no dijo que solo era para él. Dijo: no, usen su fe, todos ustedes. Liberen su fe, créanlo en su corazón. Díganlo con su boca, lo que creen. Finalmente, Mateo 12:34. Jesús dijo: ¿cómo pueden ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Refiriéndose a los líderes religiosos de la época. Pero continuó diciendo esto: porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes? La verdad es que cualquiera sea la cosa en la que creas en tu corazón, lo dices. Tú y yo, todo lo que creemos en nuestro corazón, lo decimos. Puedes ubicarte fácilmente. Puedes preguntarte: ¿estoy en fe o no? Escucha tus palabras. Si te oyes decir mucho: no creo eso, lo dudo, no estoy seguro, espero que suceda, nunca sucede. Si te escuchas diciendo muchas cosas así, entonces es solo una prueba para que digas: ¿sabes qué? No estoy en fe. Estoy hablando mucha duda, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que quieres que la boca hable es fe. Es lo que crees en alineación, en acuerdo con la palabra de Dios. ¿Tiene sentido? Pero quiero animarte, sumérgete en la palabra. Así es como viene la fe. La fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Y sigues escuchando y sigues escuchando, y la fe simplemente sigue llegando. Y entonces el justo vivirá por la fe. Y cuando realmente vives por fe, esto agrada profundamente al Señor, porque entonces recibes toda su bondad. ¿Tiene sentido? ¿Lo tienes? ¿Lo estás captando? ¿Te estás animando con respecto a la fe? Entendiendo lo básico sobre cómo crecer y desarrollar paso a paso nuestra fe. Así que espero verte la próxima vez aquí mismo. Acompáñame. Vamos a seguir profundizando ahora un poco más en lo básico. Oye, muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te hayas sentido animado. Asegúrate de presionar el botón de seguir para que puedas disfrutar de todos los fundamentos bíblicos durante la semana y mantenerte animado en tu fe. Y no olvides compartir estos mensajes con tus amigos. Si deseas más información sobre nuestro ministerio, siempre puedes visitar thebasicswithbeth.com. Esto es thebasicswithbeth.com. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima vez aquí mismo en pray.com.